vamos a estar viendo 6 pasos de la humillación de Cristo. Estamos viendo el tema de el siervo. Se humilló a sí mismo. Jesucristo, el esclavo de Dios. ¿Y por qué vamos a ver estos 6 pasos? Porque realmente es la que debemos desear sobre todas las cosas, ser como Jesús. La senda tomada por Cristo comienza con la gloria de la deidad y termina con la humillación de la crucifixión. Ahora, el primer punto o el primer paso de esta humillación es la actitud de Jesús hacia su dignidad personal. Dice el versículo 6 de Filipenses capítulo 2, versículo 4 al 8, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. La palabra forma significa aquí algo más que simplemente un cuerpo o quizás una figura o un parecido aparente. Significa que a Cristo pertenecían la naturaleza y esencia misma de Dios. Y a pesar de eso, Jesús no lo consideró una ventaja de la cual pudiera él aprovecharse, podríamos así decir, ni siquiera de una dignidad de la cual aferrarse, ya que aquí los seres humanos continuamente estamos aferrándonos a nuestro antepasado, si ha sido bueno, por supuesto. Nos estamos aferrando quizás a la clase social a la que nosotros pertenecemos, pero sin embargo vemos que Jesús no consideró ninguna ventaja de la cual aprovecharse o aferrarse a esa dignidad, ya que Él dice que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él estuvo dispuesto a poner de lado su gloria visible. Y en contraste, a veces consideramos ciertas cuestiones como por debajo de nuestra dignidad. ¿Y por qué consideramos muchas cosas como por debajo de nuestra dignidad? Porque no tenemos la actitud de siervos. Porque nosotros miramos cuál es la profesión que tenemos, cuál es el estrato social al que pertenecemos, cuál es la herencia que tenemos. Ahora hay muchas personas que quizás son profesionales y van caminando y ven una mancha en el lugar de su trabajo o su silla sucia y van a buscar quizás la persona que está encargada de la limpieza. Sería lo que imaginamos como correcto. Hay una persona encargada de la limpieza, por lo tanto que venga ella y me limpie el asiento donde yo me debo sentar. Pero no se nos caería nada si tenemos un pañuelo descartable en nuestra cartera, en nuestro maletín, sacarlo y limpiar el asiento. Yo recuerdo cuando mis hijos muchas veces iban a los establecimientos educativos, les decía lleven alcohol, lleven pañuelos descartables y si la silla está sucia, límpienla. Ahora no hay problema porque están los pañuelitos húmedos y que se los puede cargar. Porque sabemos que vivimos ya en un mundo donde lamentablemente limpieza vamos a encontrar poca. Porque todo eso nos muestra cómo está el corazón del ser humano. Antes existían los barrenderos, las calles estaban impecables, se ponía un énfasis en el orden de la limpieza, las plazas estaban limpias, en fin, las veredas de los vecinos estaban limpias. Ahora es muy raro ver a una persona limpiar la vereda. Hay gente que me decían, ¿por qué limpia? Deje que eso lo haga la municipalidad. Porque me veían a mí barriendo y echando agua en la vereda. Pero si la municipalidad no lo hace, pues lo hagamos nosotros. Y aunque eso pertenece ya a la parte municipal, eso es lo que entra a nuestra casa. Porque nosotros tenemos que pisar esa parte de calle, de vereda, para luego entrar a nuestros hogares o a nuestras iglesias. Entonces, ¿cómo vamos a dejar todo sucio por más que no nos pertenece a nosotros, limpiar? Lo hagamos, hermano, lo hagamos. Bueno, volvamos al tema del siervo. Si consideramos el ejemplo del siervo,
y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, nosotros debemos tener la misma actitud que Él tuvo, que no deteniéndose Él en ningún motivo a considerar su condición como el Hijo de Dios, como la deidad misma. Él se puso como el siervo, como el Salvador de la humanidad, venir a rescatar. Entonces nosotros también no tenemos que ver nuestra condición social como un trofeo para ser atesorado o para recibir el reconocimiento de los demás. Nada de eso. Nada debe ser un trofeo en esta vida para nosotros que nos ayude a poder escalar. Lo que nos tiene que ayudar a escalar es la actitud de siervo. De ahí tenemos que comenzar, con la actitud de siervo, porque si comenzamos por otro lado, vamos por el camino totalmente equivocado. Segundo punto que vamos a ver de los 6 pasos de la humillación de Cristo es la renuncia de Cristo a su dignidad personal. Una de las declaraciones más profundas de la Biblia es la siguiente, el versículo 7 de Filipenses, que hemos leído recién, capítulo 2, se despojó a sí mismo. Cristo va ahora un paso más allá en su humillación, al hacerse nada, porque dice, dejó a un lado lo que era suyo, renunció al derecho de expresar su deidad. Y qué diferente la actitud de nuestro siervo, el Señor Jesucristo, de nuestro Maestro, de nuestro amado. Renunció al derecho de expresar su deidad. Nosotros los seres humanos aquí en la tierra estamos desesperados por demostrarle a la gente quiénes somos. Quiénes somos, cuánto estudio tenemos, cuál es nuestra clase social, cuál es nuestra profesión, cuánto estudios, cuántos seminarios, cuánto de esto y cuánto de aquello. Que ante los ojos del Señor nada de eso sirve, porque el Señor dice que renunció al derecho de expresar su deidad, encubrió su majestad y su poder mientras estuvo aquí en la tierra como el Hijo encarnado. Solo Pedro, Jacobo y Juan presenciaron su gloria allí en el monte de la transfiguración, porque el Señor los eligió a ellos 3, no porque ellos se eligieron a sí mismos, sino el Señor los llamó, el Señor los eligió y los llevó al monte de la transfiguración. ¿Tú quieres como siervo ser elegido por Dios para que Él te lleve al monte de la transfiguración donde tu vida cambie rotundamente? Bueno, entonces tienes que empezar a actuar como Él, para que sea el Señor el que te elija. Como siervo, Jesús ocultó los aspectos exteriores de su deidad. Cuando lo llamaban simplemente carpintero o maestro, Él no los corregía, ni mucho menos los impresionaba haciendo una exhibición de su poder omnipotente, que lo tenía y que en ese momento, si Él hubiera querido, lo podría haber usado. Pero Él nunca se olvidó cuál era la comisión, cuál era la misión que Dios Padre le había otorgado acá en la tierra. Y que era venir en forma de siervo. Nosotros, por el contrario, hermanos, frecuentemente le decimos a los demás quiénes somos. Es lo primero que nosotros queremos decir. Y muchas veces tratamos de aparecer como humildes al mismo tiempo. Y por lo tanto introducimos algo que indique la dignidad que pensamos merecer. Pero no fue así con nuestro siervo perfecto. Él quiso enseñarnos a tener un corazón como el suyo y a preocuparnos por hacer el trabajo antes que por exhibir dignidad. Porque Él, sí, como cantamos nosotros, solo tú eres digno, 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 digno. Solo tú eres santo, santo, santo. Y es verdad, porque Él sí que es digno, digno de ser adorado, digno de ser alabado, digno de ser honrado. Él sí que es digno, pero sin embargo, Él no se preocupó por exhibir su dignidad, muy al contrario de nosotros. Jesús realmente ocultó de la vista de los hombres la gloria de su deidad. Nosotros tenemos que tomar el ejemplo de siervos. El siervo no se aferra a nada, como nuestro Señor dice que no se aferró a nada, al contrario dice que se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo. El siervo, ¿qué dignidad puede tener acá en la tierra? Ninguna.
Pero ese es el Señor el que nos va a enaltecer. Es el Señor, no importa si te ponen nombre, si no te ponen, si estás en la lista primera o última. No importa si sos o no sos. Ante los ojos de Dios, sos lo que sos. No lo que sos ante los ojos de los hombres. Los hombres quizás te dan una evaluación 0, pero quizás Dios te da una evaluación 10. Por lo tanto, vayamos en la vida de esa manera, con esa actitud de siervo, porque tenemos que aprender cómo fue nuestro Señor. Esa es la forma. Nuestro Señor se reveló como el siervo. Tercer punto, Jesús asumió la función de un siervo. Cristo no solo se despojó a sí mismo, sino que además tomó la forma de siervo, como dice el versículo 7 de Filipenses capítulo 2. No solo se despojó, sino que además tomó la forma de siervo. O sea que Jesús tomó el lugar de un siervo o de un esclavo con relación a Dios. Él estaba entregado a su voluntad en grado absoluto, en grado sumo, como estuvimos predicando, en una entrega al 100%. La sumisión al 100% al señorío de Dios, la entrega al 100% total al servicio de la iglesia y la separación total del sistema mundo. Bueno, así nuestro Señor Jesucristo estaba entregado a su voluntad en grado sumo, total. Hacer la voluntad del Padre era la orden que Él había recibido. ¿Y qué orden recibimos nosotros? ¿Recibimos una orden distinta a la que recibió Jesucristo de su Padre? Nunca podemos ser mayor que el Maestro, nunca podemos ser mayor que Jesucristo. Nunca podemos ser mayor, porque acá en la tierra el hombre se quiere hacer más que Jesucristo, cuando Jesucristo tomó la forma de siervo. Esa es la actitud que debemos tener, la actitud de Cristo, que adoptó una posición de total sumisión. ¿A quién? A la voluntad de su Padre. Y ahora nosotros debemos poner en práctica también nuestra entrega total al señorío de Cristo. Acercarnos a la puerta para que nuestra oreja sea perforada, como estuvimos predicando que lo hacía el siervo, el esclavo, que decidía estar en una total entrega y sumisión allí porque se declaraba esclavo de por vida de su amo. Entonces, como señal, ponía su oreja ante el umbral de una puerta y con una lesna se le hacía un orificio en señal de que era esclavo de por vida de su amo. Así tenemos que acercarnos nosotros a la puerta espiritual para que nuestra oreja, nuestro cuerpo, nuestra vida entera, nuestro servicio sea perforado, hermanos. Presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, como dice Romanos capítulo 12, versículo 1. ¿Qué tal si Jesucristo descendiera desde los cielos al lado tuyo y te preguntara, ¿tú quién eres? ¿Qué le responderías? Yo soy de la Harvard, yo soy un alumno de tal facultad, de UMPI, soy profeta, soy apóstol, soy esto y soy aquello. ¿O qué le dirías a Jesucristo si se te lo revelara a Él al frente tuyo como el siervo? ¿Qué responderías ante la presencia de Él? Porque a veces ante los hombres queremos tener actitudes que ante Dios no la tendríamos si Él se nos apareciera acá en la tierra. Pasemos al punto 4 de los 6 pasos de la humillación de Cristo. Él tomó naturaleza humana. El cuarto paso de descenso en la humillación de sí mismo del Señor Jesús fue tomar naturaleza humana. Los teólogos llaman a esto su encarnación. Salió de la eternidad para entrar en el tiempo y se convirtió realmente en hombre. Él no bajó como el Rey de Reyes y el Señor de Señores, como lo esperan muchos judíos, venir entronado en toda su gloria y en toda su majestad. Él descendió aquí a la tierra en forma tuya, en forma mía, en forma de hombre. Se despojó de esa dignidad y se convirtió realmente en un hombre y fue hecho por un poco de tiempo, como dice la palabra de Dios, inferior a los ángeles. ¡Qué maravilla! ¿Cómo no glorificar a nuestro Señor, que se hizo inferior a los ángeles? Su identificación con el hombre a fin de convertirse en su Redentor, única en toda la historia del universo, a nosotros los seres humanos nos está dando una idea de la actitud de siervos que deben tener sus seguidores. Los seguidores de Jesucristo el siervo, que se humilló a sí mismo. Y a eso a veces se le llama actitud misionera, una palabra que está perdiendo resonancia en el mundo entero. Como siervos de Dios,
Debemos estar dispuestos a identificarnos con los demás seres humanos para el bienestar de ¿quiénes? ¿El bienestar nuestro? No, para el bienestar de los demás. Para eso está el siervo. ¿Acaso el siervo se servía a sí mismo? No, lo servía al amo y a toda esa familia a la cual él estaba allí sirviéndoles. Si la familia era grande, tenía que servir a toda la familia. Y así llegamos al quinto paso de la humillación de nuestro Señor Jesucristo. Su humillación de sí mismo como hombre. Cristo no solo descendió de la deidad a la humanidad, sino que además descendió, y escucha esto, hermano, descendió a lo más bajo de la humanidad. Nació en un pesebre de animales. Yo he conocido personas que son ricas pero nunca han querido contar su pasado. Muchos son así. Muchos no quieren hablar de su pasado, porque muchos consideran que es vergonzoso, no por el hecho de cuestiones morales, sino son vergonzosos por su clase social. Dicen, no, yo he pertenecido quizás a una clase social baja y no quiero que nadie se acuerde ni sepa cuál ha sido mi clase del pasado, porque les avergüenza eso. Pero si se vive con dignidad la pobreza, no tiene por qué avergonzar a nadie, porque nuestro Señor nació en un pesebre de animales. Creció en circunstancias bastante humildes, en un pueblo despreciado como fue Nazaret. Y él también supo identificarse con todos los oprimidos y con los desdichados. Él no iba solamente a las altas clases sociales. Él iba también con los desdichados, con los pobres, con los necesitados, porque esa era su misión y él la tenía bien en claro. Tenía bien en claro que tenía que venir a rescatar lo pobre, lo vil, lo desechado. Al pecador tenía que venir a rescatarlo. ¿Y a qué nos ha puesto el Señor a nosotros aquí en la tierra como siervos? A querer aparentar lo que nosotros creemos que somos ante los ojos nuestros. ¿O tenemos que venir a ser siervos humildes? Y si somos personas humildes, somos personas dignas, porque nuestro Señor no perdió nada por nacer en un pesebre, y por ser el hijo de un carpintero, y por ser el hijo de una madre sencilla y humilde, que nunca enalteció su persona, la Virgen María. Ahora los hombres quieren llevarla a un lugar donde no debe ser llevada, pero ella ocupó el lugar que Dios le dio como la madre del Salvador, como el vientre que puso para que Jesucristo pudiera formarse y nacer a forma igual de nosotros, como venimos a la tierra, que nacemos de un vientre. Pero así Jesucristo vivió humildemente y vino a identificarse con los oprimidos, con los desdichados. Conoció el dolor, conoció el hambre, conoció la fatiga. Todos ellos asociados con un mundo bajo la maldición del pecado. Allí estuvo nuestro Señor. Muchas veces dijo, el Hijo del Hombre no tuvo dónde recostar su cabeza, porque quizás tuvo que recostarla en una piedra. Y muchas veces capaz que también tuvo hambre, y quizás también tuvo frío. Y sufrió mucho dolor cuando vio tanta maldad en este mundo y cuando vio el menosprecio y el desprecio a su misma persona. Pocos creyentes saben suficientemente lo que significa escoger voluntariamente vivir entre los despreciados y entre los rechazados. Pero nuestro Señor vivió así, vivió rechazado, despreciado, continuamente buscaban darle muerte. Ya desde pequeñito sus padres tenían que estar huyendo a Egipto. Entonces ya desde pequeño él vivió ese tiempo de tener que estar huyendo con sus padres para que no le dieran muerte. ¿Qué pasaba allí con Herodes cuando quiso matar a todos los niños? Porque sabía que Jesucristo, el Hijo de Dios, ya estaba en la tierra. Sin embargo, si hemos de imitar al siervo perfecto, es algo que hay que hacer. Tenemos que vivir como vivió Jesucristo. El pueblo de Israel tuvo persecución, como dijimos recién, que el pueblo cada vez iba creciendo más y se iban fortaleciendo. Y allí estaban los faraones para querer exterminar a ese pueblo. Lo mismo está pasando en la persecución hoy en día. Dice que se está matando cristianos y se le pone torturas, pero sin embargo dice que es impresionante en China y en Corea cómo el cristianismo se está expandiendo. Porque es así. La obra de Dios nadie la va a paralizar. Volviendo a nuestro Señor amado, conversó con una mujer también de reputación, podríamos decir, dudosa, junto al pozo. Comió con publicanos y pecadores. Amó a las personas como nadie jamás lo ha hecho antes.
El Hijo del Hombre no vino para ser servido, hermanos, sino para servir. Y al hacerlo se humilló a sí mismo para ser lo que ellos eran. Llegamos al sexto punto de los 6 pasos de la humillación de Cristo, y es su obediencia hasta la crucifixión. Los pasos descendentes de Cristo comenzaron en la gloria de su deidad. Allí comenzaron, pero concluyeron con la humillación de la muerte de un criminal sobre una cruz romana, la mayor de las indignidades. Morir en una cruz no era nada agradable, era la peor de todas las muertes. Proféticamente él pudo decir: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven, dice, me escarnecen, como dice el Salmo 22, 6 y 7. Todos los que me ven me escarnecen, dice. Su obediencia como siervo lo llevó a entregarse como sacrificio por el pecado. Y la muerte por crucifixión, hemos dicho, era la más dolorosa y la más degradante de todas las muertes. Pero nuestro Salvador fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como dice Filipenses capítulo 2, versículo 8. Fue hasta lo último por obediencia a su Padre. Muchas veces nosotros decaemos en el camino. Ya no nos gusta el camino que nos ha tocado. Hemos empezado con fuerza y hemos aguantado quizás 1, 2, 3 vituperios. Nos han escarnecido 1, 2, 3 veces, pero llegamos al momento y ya nuestras rodillas endebles, como dice la Biblia, nuestras manos cansadas. Y muchas veces estamos ahí caídos en el camino y ya no queremos más vituperio. Y decimos: hasta aquí, Señor, y ya no doy más. Ya demasiado, ya es suficiente, ya no puedo más, ya no quiero más. Pero el Señor Jesucristo llegó hasta lo último por obediencia al Padre. Y si nosotros somos imitadores de nuestro Señor como siervo, tenemos que llegar hasta último en nuestra misión. Nadie nos ha ofrecido, nadie nos ha dicho, no hay así en la Biblia que diga que tú tengas un camino lleno de rosas. Es un camino de aflicción, es un camino triste el que nos toca pasar acá en la tierra. ¿Cuál camino quieres tú atravesar? ¿Un camino que no haya dificultad? ¿Un camino que no haya pruebas? Fíjate lo que el apóstol Pablo pudo decir: he peleado la buena batalla. ¿Por qué decía que había peleado la buena batalla? Porque cuando tú estás en el trabajo del Señor, no creas tú que las cosas van a correr todas fáciles. Es una batalla que se levanta contra nuestra vida. Y el Señor dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades de las tinieblas, dice el Señor. Y el apóstol Pablo tenía bien en claro eso. Por eso él decía: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Él podía llegar al final de sus días, cuando él ya estaba ancianito, en los últimos días de su vida, podía decir que sí había peleado la buena batalla. ¿Cómo vamos a llegar al final de nuestras vidas nosotros? ¿Con qué actitud? ¿Hemos comenzado con la actitud del siervo y después queremos terminar con la actitud del amo? ¿O queremos comenzar con la actitud del siervo y llegar hasta nuestra encomienda final, como la actitud del siervo dice que llegó hasta el final? Llegó hasta la muerte y muerte de cruz, en obediencia a su Padre, obediencia absoluta, no parcial. Porque ya hemos hablado que la obediencia parcial no es una obediencia. Para que la obediencia sea obediencia, tiene que ser absoluta y total. La misma actitud de siervo que mantuvo hasta el final, hasta la cruz, de ser la nuestra. ¿Qué dice Filipenses capítulo 2, 5? Dice así: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir, no otro sentir. Ningún camino debe ser demasiado difícil, ningún lugar demasiado lejos, ni ningún dolor demasiado grande, hermanos. No tienes que decir: yo ya no soporto más, ya esta carga, este servicio me agota, me consume. Como he escuchado mucho decir, sí es verdad, que muchas veces el servicio nos va a consumir y nos va a quitar la fuerza y muchas veces vamos a caer enfermos. Pero tenemos que seguir adelante. La obediencia ha de ser total, si no, no es obediencia. En el Antiguo Testamento el siervo hebreo hacía un compromiso de por vida cuando se le perforaba la oreja. Y el Señor Jesús dio su vida en obediencia como sacrificio por el pecado. Y a nosotros se nos ha ordenado hacer la misma actitud que Él tuvo. Pensamos
que nuestro mal siempre es el más grande que todos. A veces nosotros pensamos, el mal que nos toca vivir es el peor de todo. Y a veces hablamos con personas y no podemos hablar, porque no nos dejan hablar. Porque son una máquina de hablar mal. Y yo tengo esto, hermano, y yo estoy pasando esto, y míreme esto, y uno le quiere dar palabra de aliento y no puede. No puede porque está obsesionado en su propio mal, en su propio dolor, que realmente está mal. Pero es tanto esa carga, ese peso del mal, que uno quiere darle palabra de aliento y no puede. ¿Por qué? Porque creen que el mal de ellos es tan grande. El Señor dice que no nos va a dar una carga más grande que la que podamos soportar. Entonces, si el Señor dice que nos ha dado una carga que no la podamos soportar, ¿por qué estamos diciendo, yo ya no soporto más esto? Yo ya no soporto esta carga, yo ya no soporto más. Acuérdense de Moisés, cuando estaba con un pueblo que buscaba la muerte, apedrearlo a él. Tenía todo un pueblo, no tenía una o dos personas que buscaban la muerte. Quizás a ti te persigue una, dos, tres personas, soberbias, malas, orgullosas, altivas, violentas, arrogantes, que el Señor a su debido tiempo lo va a poner en el lugar que tienen que estar los soberbios. Moisés tenía toda una nación que se le venía encima, que murmuraba contra él. No eran dos o tres murmuradores que se levantaban contra él. El Señor te ayude, siervo, sierva, amigo que estás escuchando. Quizás el Señor te ha confrontado para que mires la condición de tu vida, la condición de tu alma, de tu corazón, porque tenemos que cambiar la mente para poder ser semejantes a Él, para poder ser como Jesucristo fue acá en la tierra. Tenemos que ser sus discípulos, tenemos que ser sus seguidores. Entonces nosotros tenemos que tener la actitud del siervo. Que estos 6 pasos puedan acompañarte, los 6 pasos de humillación de Cristo, que fue la actitud de Jesús hacia su dignidad personal, la renuncia de Cristo a su dignidad personal, y Jesucristo tomó la función de un siervo, asumió la función de un siervo, tomó naturaleza humana, su humillación de sí mismo como hombre siendo Dios, y su obediencia hasta la crucifixión. Que el Señor pueda ministrar tu corazón y tú puedas dejar que Jesucristo entre a tu corazón y cambie, te lo rompa ese corazón de piedra y pueda poner un corazón nuevo, un corazón blando, y ese corazón pueda ser lleno de su Santo Espíritu. Es la única forma que podremos irnos con nuestro Señor cuando venga a buscar su iglesia. Viene a buscar una iglesia de siervos el Señor. No viene a buscar una iglesia enaltecida, una iglesia de amos, de Adonai, del Señor. Ese título solamente lo tiene nuestro Señor. Nosotros somos siervos y tenemos que tomar la actitud del siervo y llegar hasta el final con la actitud del siervo para que podamos tener la aprobación, para que podamos ser dignos de podernos ir en el rapto. Y si te toca partir antes del rapto, que el Señor pueda recibirte. Ven, buen siervo y fiel. El Señor no te va a decir, ven, buen profeta, ven, buen maestro y fiel. El Señor te va a decir, ven, buen siervo y fiel. Así te va a llamar el Señor, porque así lo dice la Biblia. El Señor sea tu sostén, el Señor sea tu ministración. Vamos a orar, hermanos.